Volví a mi pueblo después de más de 20 años en Estados Unidos, pensando que me abrazarían, que me dirían te extrañamos, mamá, pero lo primero que escuché fue, ya no eres bienvenida aquí. Ese día entendí que uno puede quedarse sin patria y hasta sin familia. Y lo que decidí después cambió mi vida para siempre. Me llamo María del Carmen López, pero toda la vida me han dicho Merian, tengo 52 años. Nací y crecí en Zacatecas, en un pueblito donde todos se conocen, donde las calles huelen a tierra mojada cuando llueve, y donde yo pensé que algún día iba a envejecer rodeada de los míos. Pero la vida no resultó como yo la había soñado. Hace más de 20 años me fui a Estados Unidos, Ana California. Tenía 25 cuando crucé esa frontera con un nudo en el estómago y una maleta que pesaba más por las lágrimas que por la ropa. Me fui porque aquí no había nada, ni trabajo, ni futuro. Me fui porque mi hija era chiquita y yo quería darle algo mejor. Me fui con la promesa de que iba a volver pronto, que solo iba a juntar un poco de dinero y regresaba. Pero pasaron los años, muchos años. Trabajé de niñera primero, cuidando hijos ajenos, mientras los míos crecían lejos de mi andé. Después me dediqué a limpiar casas enormes, con pisos que brillaban y jardines perfectos. Yo sacaba brillo a la vida de otras mujeres mientras la mía se iba apagando en la distancia. Pero aguanté. Aguanté porque sabía que cada dólar que mandaba a México era una oportunidad para mi hija, para mi mamá, para todos. Durante casi 20 años viví allá, 20 años sintiéndome extranjera, invisible, aguantando desprecios y cansancio, pero siempre con la esperanza de volver, siempre con la ilusión de regresar a mi tierra, a mi gente, y que me recibieran con abrazos, que me dijeran gracias, Mari, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Cuando por fin pude regresar, cuando por fin junté lo suficiente y tomé ese avión de vuelta a México, yo venía con el corazón lleno. Venía lista para quedarme, para estar con mi mamá en sus últimos años, para abrazar a mi hija, para recuperar todo ese tiempo perdido. Pero lo que me esperaba aquí no fueron abrazos. Fue un portazo en la cara, y las palabras que me dijeron ese día todavía me duelen como si me las acabaran de gritar ahorita mismo. Ya no eres bienvenida aquí. Mi propia familia, mi propia sangre. Ahora vivo en un lugar donde no termino de pertenecer, porque en Estados Unidos siempre fui la mexicana, la que no hablaba bien el inglés, la que limpiaba casas, pero aquí, en mi propio pueblo, ahora soy la que se fue, la que abandonó, a la que ya no entiende cómo son las cosas. Y yo me pregunto, ¿dónde se supone que debo estar entonces? Esta es mi historia, y si alguna vez te has sentido así, como si ya no tuvieras un lugar en el mundo, quédate aquí conmigo, porque lo que voy a contar no es fácil, pero es real, y tal vez, solo tal vez, alguien más necesita saber que no estás sola en esto. Suscríbete al canal para que escuches toda la historia, porque esto apenas empieza. Todavía me acuerdo del día en que me fui de Zacatecas como si fuera ayer. Aunque ya pasaron tantos años, hay cosas que una no olvida nunca. Hay momentos que se quedan grabados en el alma, y ese día fue uno de esos. Era muy temprano. Todavía estaba oscuro cuando mi mamá me preparó el desayuno. Huevos con frijoles en tortillas recién hechas. Yo no tenía hambre, pero ella me obligó a comer. Vas a necesitar fuerzas, mija, me dijo. Y yo comí en silencio, con un nudo en la garganta que no me dejaba tragar bien. Mi hija Daniela tenía apenas 5 añitos. Estaba dormida todavía cuando yo terminé de empacar. Me acerqué a su cuarto y la vi ahí, tan chiquita, tan tranquila, con su muñeca abrazada. Le di un beso en la frente y le susurré, mami, va a volver pronto. Te lo prometo, ella ni siquiera abrió los ojos. Y yo salí de ese cuarto con el corazón roto en 1000 pedazos. Mi mamá me acompañó a la terminal de autobuses. Mi hermana Rosa también fue, pero ella iba callada, con cara de enojada. Desde ese día ya había empezado el resentimiento, aunque yo no lo quise ver en ese momento. Rosa siempre pensó que yo estaba huyendo, que estaba dejándola a ella con toda la responsabilidad. Pero yo no huía. Yo me iba a buscar una vida mejor para todos. En la terminal había mucha gente.
familias despidiéndose, niños llorando, nombres con sombreros y maletas viejas. Todos íbamos al mismo lugar, al norte, todos con la misma esperanza y el mismo miedo. Cuando llegó la hora de subir al autobús, mi mamá me abrazó fuerte, tan fuerte que me dolió, y me dijo al oído: «An, cuídate mucho, mija, y regresa pronto». Yo solo pude asentir con la cabeza porque si abría la boca iba a ponerme a llorar ahí mismo, delante de todos. Me subí al camión y busqué un lugar junto a la ventana. Vi a mi mamá allá abajo, parada junto a Rosa. Las dos me miraban. Mi mamá se secaba las lágrimas con su rebozo. Rosa tenía los brazos cruzados y la cara dura. Y yo ahí arriba, con la nariz pegada al vidrio, despidiéndome con la mano. El autobús arrancó y yo vi cómo mi pueblo se iba haciendo más y más chiquito hasta que desapareció. En ese momento pensé en solo van a ser 2 años, a máximo 3. Junto un poco de dinero y regreso. Eso fue lo que me dije, eso fue lo que le prometí a mi mamá, a mi hija, a mí misma. Pero la vida tiene otros planes. El viaje fue largo, en horas y horas en ese camión incómodo. Yo iba callada la mayor parte del tiempo, viendo por la ventana, pensando en Daniela. Me imaginaba su carita cuando despertara y yo ya no estuviera. Me imaginaba a mi mamá explicándole: «An, tu mami se fue a trabajar lejos, pero va a regresar pronto». Y yo rezaba para que fuera verdad. Cuando llegamos a la frontera, todo se puso más complicado. No voy a entrar en detalles de cómo crucé, porque eso es otra historia, pero lo que sí te puedo decir es que fue de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Tuve miedo, mucho miedo. Miedo de que me agarraran, miedo de que me pasara algo, miedo de no volver a ver a mi familia nunca más, pero lo logré en Cruzein, y cuando por fin pisé suelo americano, sentí un alivio enorme. Pero también sentí un vacío, porque sabía que a partir de ese momento mi vida ya no iba a ser la misma, que había dejado atrás todo lo que conocía, todo lo que amaba. Me acuerdo que esa primera noche en Estados Unidos dormí en el piso de un departamento que compartían como 10 personas. Yo no conocía a nadie. Estaba sola y me puse a llorar en silencio, tapándome la boca con las manos para que nadie me escuchara. Y ahí, en ese piso frío, en ese país extraño, yo me prometí a mí misma que todo ese sacrificio iba a valer la pena, que iba a trabajar duro, que iba a mandar dinero, que iba a hacer que mi hija estuviera orgullosa de mí, que algún día iba a regresar y todo iba a estar bien. Pero en ese momento, en esa noche oscura y fría, yo no tenía idea de lo que me esperaba. No tenía idea de que esos 2 o 3 años se iban a convertir en casi 20. No tenía idea de que cuando por fin regresara a mi tierra, las cosas ya no iban a ser como yo las dejé. No tenía idea de que mi propia familia me iba a rechazar. Pero eso todavía no lo sabía. Todavía tenía esperanza. Todavía creía que el sacrificio valdría la pena. Los primeros meses en Estados Unidos fueron los más duros de mi vida. Yo no hablaba nada de inglés. Bueno, sabía decir hello y thank you, pero nada más, y eso no te sirve de mucho cuando tienes que buscar trabajo, conseguir comida, moverte en una ciudad que no conoces. Me quedé en Los Ángeles, California, en una ciudad enorme, llena de gente que corre de un lado a otro como si no tuviera tiempo para nada. Al principio me sentía perdida. Todo era tan diferente. Las calles, los edificios, el idioma, hasta el aire olía distinto. Conseguí mi primer trabajo cuidando a los hijos de una familia americana, 2 niños, un niño de 6 años y una niña de 4. La mamá trabajaba todo el día y el papá casi nunca estaba en la casa. Yo me encargaba de todo, de darles de comer, de bañarlos, de llevarlos al parque, de dormirlos. Y mientras yo arrullaba a esos niños ajenos, pensaba en mi Daniela, en que ella también tenía alguien que la cuidaba, pero que no era yo, que yo debería estar ahí, con ella meciéndola para que se durmiera. Pero en vez de eso estaba aquí, lejos, cuidando hijos que ni siquiera eran míos. Eso me dolía todos los días, pero el trabajo estaba bien pagado, mucho mejor que cualquier cosa que hubiera podido conseguir en México. Y cada quincena yo mandaba casi todo mi sueldo a casa. Le mandaba dinero a mi mamá para que cuidara a Daniela, para que le comprara ropa, útiles, lo que necesitara, y me quedaba con lo mínimo
para sobrevivir. Viví en cuartos chiquitos, compartiendo baño con otras personas. Comía lo más barato que encontraba. No me daba el lujo de salir, de comprarme cosas, de darme gustos. Todo era para mandar a México. Todo era para mi hija Ann después de un tiempo. Ese trabajo se acabó. La familia se mudó a otro estado y yo me quedé sin nada. Busqué y busqué hasta que conseguí otro trabajo limpiando casas. Y ahí me quedé por años. ¡Muchos años! Limpiaba casas enormes, con cocinas que parecían de revista y baños más grandes que la sala de mi casa en Zacatecas. Casas de gente rica, que tenía todo. Y yo entraba con mis guantes y mis productos de limpieza y me ponía a trabajar en silencio. Había días en que me tocaban 3 o 4 casas. Llegaba a mi cuarto en la noche con la espalda destrozada, las manos rojas de tanto tallar, los pies hinchados, pero no me quejaba. No podía quejarme, porque eso era lo que yo había ido a hacer, a trabajar. No todo fue malo en el camino. Conocí a gente buena, gente como yo que también había dejado su país, su familia, su vida, para venir a buscar algo mejor. Conocí a Graciela en una de esas casas. Ella también limpiaba, tenía como 50 años y llevaba más tiempo que yo en Estados Unidos. Nos hicimos amigas. Ella fue como una hermana para mí en esos años. Graciela me enseñó muchas cosas. Me enseñó a moverme mejor en la ciudad, a defenderme con el inglés, a no dejar que me pagaran menos de lo que merecía. Pero sobre todo, me acompañó en los momentos más difíciles, porque hubo momentos muy difíciles. Hubo veces en que me trataron mal solo por ser mexicana. Hubo veces en que me gritaron, me despreciaron, me hicieron sentir menos que nada. Recuerdo una vez que una señora me dijo que yo era una ladrona solo porque se le había perdido un anillo. Nunca apareció el anillo, pero ella ya me había acusado delante de todos. Me humilló, y yo no pude defenderme porque no hablaba bien el inglés y porque necesitaba ese trabajo. Esas cosas duelen mucho. Pero Graciela siempre estaba ahí. Cuando yo lloraba, ella me abrazaba y me decía: tú no eres menos que nadie, Miriam, tú eres una mujer valiente, y lo que estás haciendo por tu familia tiene mucho valor. Y yo me agarraba de esas palabras, me agarraba de esa amistad. Porque sin Graciela no sé si hubiera aguantado. Los domingos cuando no trabajábamos nos juntábamos en su departamento o en el mío. Hacíamos comida mexicana en tacos, pozole, tamales, y por un ratito mientras comíamos y platicábamos, yo me sentía en casa. Me sentía menos sola, pero después llegaba la noche, y yo me quedaba sola en mi cuarto, mirando las fotos de Daniela que mi mamá me mandaba, viéndola crecer en fotografías, viendo cómo se le caían los dientes, cómo le crecía el pelo, cómo cambiaba su carita, y me preguntaba si ella me recordaba, si me extrañaba tanto como yo a ella. Llamaba a México cada semana, a veces cada 2 semanas, dependiendo de si tenía dinero para las tarjetas de teléfono, y hablaba con mi hija, pero las conversaciones eran raras. Ella era chiquita al principio, no sabía qué decirme, y yo tampoco sabía qué preguntarle, porque por teléfono no se puede abrazar. Por teléfono no se puede estar de verdad. Mi mamá me contaba cómo estaba Daniela, que si había sacado buenas calificaciones, que si había hecho su primera comunión, que si ya tenía amigas en la escuela, y yo agradecía que mi mamá me contara todo eso. Pero también me dolía, porque yo me estaba perdiendo todo, absolutamente todo. Pero me decía a mí misma: es temporal. Pronto voy a volver y voy a recuperar el tiempo perdido. Pasaron 5 años, después 10, después 15, y yo seguía diciéndome lo mismo: pronto voy a volver. Pero el tiempo se fue volando, y cada año que pasaba, yo sentía que me alejaba más y más de mi familia, no solo en distancia, sino en todo, en la manera de hablar, de pensar, de vivir. Yo ya no era la misma Mari que se había ido de Zacatecas a los 25 años, y ellos tampoco eran los mismos, pero yo no lo sabía todavía. Todavía creía que cuando regresara, todo iba a estar bien. Que el amor de familia era más fuerte que el tiempo y la distancia, que equivocada estaba. Ser mamá desde lejos es lo más doloroso que puede existir. Es como si te arrancaran un pedazo del corazón y tú tuvieras que seguir viviendo con ese hueco adentro. Todos los días, todas las noches. Daniela creció sin mí. Esa es la verdad. Por más que yo llamara, por más que mandara dinero, por más que le escribiera cartas,
Ella creció sin su mamá. Los primeros años fueron horribles. Cuando ella era chiquita, me decían que lloraba por mí, aunque preguntaba por mí, aunque no entendía por qué yo no estaba. Y mi mamá trataba de explicarle, en tu mami está trabajando para que tú tengas todo lo que necesitas. Ella te ama mucho. Pero ¿cómo le explicas eso a una niña de 5, 6, 7 años? Para ella yo simplemente no estaba. Y punto, yo llamaba cada semana. A veces 2 veces por semana, sí podía Annie y hablaba con ella, pero las conversaciones eran difíciles. Ella no sabía qué contarme, o no quería, y yo trataba de preguntarle cosas. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Tienes amigas? ¿Qué te gusta jugar? Y ella me contestaba con palabras cortitas. Bien en sí a no sé. Y yo sentía que había una pared entre nosotras, una pared invisible que crecía más y más con cada día que pasaba. Le mandaba regalos a muñecas, ropa, juguetes, todo lo que podía. Quería que supiera que yo pensaba en ella, que yo la amaba aunque no estuviera ahí. Pero los regalos no sustituyen los abrazos. Los regalos no sustituyen estar ahí cuando tu hija te necesita. Mi mamá fue quien la crió. Ella fue quien la vio dar sus primeros pasos de escuela, quien la ayudó con las tareas, quien la consoló cuando lloraba. Mi mamá hizo lo que yo debería haber hecho, y yo siempre voy a estar agradecida con ella por eso. Pero también me duele. Me duele saber que yo me perdí todo eso. Me perdí su primera comunión. Mandé dinero para el vestido, para la fiesta, para todo, pero no estuve ahí. Vi las fotos después. Daniela se veía hermosa, con su vestido blanco y su corona de flores. Pero yo no estaba a su lado, y eso me rompió el corazón. Me perdí sus cumpleaños a todos. Le cantaban las mañanitas por teléfono y yo lloraba del otro lado de la línea. Le deseaba felicidades, le decía que la amaba, que pronto iba a estar con ella. Pero año tras año yo seguía sin estar. Me perdí sus festivales escolares, sus obras de teatro, sus partidos de voleibol cuando entró a la secundaria. Me perdí todo. Y lo peor de todo es que conforme ella fue creciendo, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Ya no era solo que ella no supiera qué decirme, ahora era que ella ya no quería hablar conmigo. Cuando Daniela tenía como 12 años, empezó a cambiar. Ya no era esa niña que lloraba por mí, ahora era una preadolescente que me culpaba por no estar. Mi mamá me lo contaba. Daniela está enojada contigo. Mary Ann dice que tú la abandonaste. Esas palabras me destrozaron. Yo traté de explicarle, le dije, mija, yo no te abandoné, yo me fui para darte una vida mejor, todo lo que hago es por ti. Pero ella no quería escucharme, ella solo veía que yo no estaba, y para ella eso era abandono. Hubo una época en que casi no hablábamos. Ella ya ni se ponía al teléfono cuando yo llamaba. Mi mamá me decía, no quiere hablar, Mary Ann está enojada, y yo me quedaba con el teléfono en la mano, llorando, sintiéndome la peor madre del mundo. Pero yo seguía mandando dinero. Seguía trabajando, porque aunque ella no quisiera hablar conmigo, yo sabía que necesitaba ese dinero, para sus estudios, para su ropa, para todo. Cuando Daniela entró a la universidad, yo me sentí orgullosa, muy orgullosa, porque ella estaba estudiando contaduría, iba a ser profesionista, iba a tener una carrera, y todo eso era gracias al dinero que yo había mandado durante todos esos años. Pero ella nunca me lo reconoció, nunca me dijo, gracias mamá por todo lo que hiciste por mí, nada. Y eso dolía mucho. Yo veía a otras mamás allá en Estados Unidos, que también estaban lejos de sus hijos, y todas teníamos la misma historia. Todas habíamos dejado a nuestros hijos para darles una vida mejor, y todas cargábamos con la misma culpa, con el mismo dolor. Graciela también tenía hijos en México, en Dawson, y ellas siempre me decían, es lo que nos tocó, Mary, a nosotras, nos sacrificamos para que ellos tengan oportunidades, algún día lo van a entender. Pero yo no estaba tan segura, porque veía cómo Daniela me trataba, y no parecía que ella fuera a entender nunca. Hubo noches en que yo me cuestionaba todo. Me preguntaba si había valido la pena, si todo ese sacrificio, toda esa soledad, toda esa distancia, realmente había servido de algo. Porque sí, Daniela tenía ropa bonita, tenía escuela, tenía comida en la mesa, pero no tenía a su mamá. Y yo no tenía a mi hija. Las dos habíamos perdido algo que nunca íbamos a recuperar. Habíamos perdido esos años, esos
momentos, esa conexión. Y por más que yo tratara de convencerme de que había hecho lo correcto, en el fondo siempre me quedaba esa duda. Esa pregunta que me atormentaba. ¿Y si me hubiera quedado? ¿Y si hubiera buscado otra manera? ¿Sería diferente ahora? Pero ya no había vuelta atrás. El tiempo no se regresa, y lo único que yo podía hacer era seguir adelante. Seguir trabajando, seguir esperando que algún día, de alguna manera, mi hija me perdonara, que algún día entendiera que yo la amaba, que todo lo que hice fue por amor, aunque ella no lo creyera. Aunque yo misma a veces dudara de eso, hubo un momento en mi vida en que algo cambió dentro de mí. Fue como si despertara de un sueño largo y me diera cuenta de que el tiempo se me estaba escapando, que si no hacía algo pronto, iba a perder lo poco que me quedaba. Tenía como 48 años. Llevaba más de 20 años en Estados Unidos. 20 años limpiando casas, ahorrando cada centavo, viviendo sola. 20 años lejos de mi familia. Y un día me vi al espejo y ya no reconocía a la mujer que estaba ahí. Tenía canas, arrugas alrededor de los ojos, las manos ásperas, llenas de callos. Me veía cansada, vieja. Y pensé, ¿cuánto tiempo más voy a seguir así? Mi mamá ya tenía 70 años. Estaba enferma, tenía diabetes y problemas del corazón. Mi hermana Rosa me llamaba de vez en cuando y me decía, mamá, ya no está bien. Marianne ya no es la misma. Y yo sentía una angustia horrible, porque sabía que mi mamá no iba a vivir para siempre, y yo no quería que se muriera sin que yo estuviera ahí. Daniela ya tenía 25 años, ya estaba por terminar la universidad, ya era una mujer hecha y derecha, y yo casi no la conocía. Habíamos hablado muy poco en los últimos años. Ella seguía distante, seguía resentida, pero yo tenía la esperanza de que si yo regresaba, si estaba ahí físicamente, las cosas podían mejorar entre nosotras. Así que tomé la decisión más importante de mi vida hasta ese momento. Iba a regresar a México. Ya había ahorrado suficiente dinero. No era una fortuna, pero era algo suficiente para vivir un tiempo sin trabajar. Suficiente para empezar de nuevo. Y lo más importante, ya había cumplido con mi parte. Ya había mandado dinero durante todos esos años. Ya había pagado los estudios de Daniela, ya había ayudado a mi familia. Ahora me tocaba a mí, ahora me tocaba estar con ellos. Cuando les conté mi decisión, hubo reacciones diferentes. Graciela se puso triste. Me dijo, te voy a extrañar mucho. Marianne, tú has sido como mi hermana aquí, y yo también la iba a extrañar. Pero le dije, ya es tiempo, Graciela, ya es tiempo de volver a casa. Llamé a mi mamá para avisarle. Y ella se puso feliz. Ay, mija, qué bueno que ya vas a venir. Te estamos esperando. Esas palabras me llenaron de alegría, me llenaron de esperanza. Llamé a Daniela. Ella contestó el teléfono con esa voz fría que ya conocía bien. Le dije, mi hija, te tengo una noticia. Voy a regresar a México. Voy a estar con ustedes. Hubo un silencio largo del otro lado. Después, ella solo dijo, qué bien. Y colgó. No fue la reacción que yo esperaba. Pero me dije a mí misma, ya cuando esté ahí, las cosas van a cambiar. Ya cuando pueda abrazarla, todo va a estar mejor. Los siguientes meses fueron una locura. Tenía que arreglar papeles, vender mis pocas cosas, despedirme de la gente. Cada día que pasaba, yo estaba más emocionada, más nerviosa, más ilusionada. Me imaginaba cómo iba a ser, me imaginaba llegando a Zacatecas y que toda mi familia estaría ahí esperándome. Mi mamá con los brazos abiertos, Daniela corriendo a abrazar a Rosa, sonriendo, todos felices de que por fin había regresado. Me imaginaba las tardes tomando café con mi mamá, platicando de todo lo que nos habíamos perdido. Me imaginaba cocinando con ella, yendo al mercado juntas, haciendo las cosas que las mamás e hijas hacen. Me imaginaba reconstruyendo mi relación con Daniela poco a poco, con paciencia, demostrándole que yo la amaba, que siempre la había amado, que todo lo que hice fue por ella. Me imaginaba un futuro en mi pueblo tranquilo, rodeada de mi gente, por fin en casa. Esa ilusión me mantenía despierta en las noches. Esa ilusión me hacía sonreír mientras limpiaba mi última casa, mientras empacaba mis maletas, mientras me despedía de California. El día que salí de Los Ángeles, Graciela fue a despedirme al aeropuerto.
Las dos lloramos, nos abrazamos fuerte. Ella me dijo, Ann, espero que encuentres lo que buscas allá. Marian, te lo mereces. Y yo le dije, Ann, gracias por todo, Graciela, por acompañarme en estos años, nunca lo voy a olvidar. Subí al avión con el corazón lleno de emoción, con mariposas en el estómago. Como una niña en Navidad, durante todo el vuelo no pude dormir. Solo pensaba en el momento en que iba a pisar tierra mexicana, en que iba a ver a mi familia, en que por fin, después de tanto tiempo, iba a estar en casa. Cuando el avión aterrizó en México, sentí que me temblaban las piernas. Agarré mis maletas y salí del aeropuerto con una sonrisa enorme en la cara. Tomé un autobús a Zacatecas, y durante todo el camino iba viendo el paisaje, reconociendo lugares, sintiendo que algo dentro de mí se acomodaba, como si después de tanto tiempo perdida, por fin estuviera encontrando mi camino de regreso. Llegué al pueblo en la tarde, las calles se veían iguales. Las mismas casas, los mismos árboles, todo como lo recordaba, pero también diferente, como si el tiempo hubiera pasado por ahí también. Llegué a la casa de mi mamá con mis maletas, toqué la puerta a Ann y esperé ese abrazo. Esperé esa bienvenida. Esperé que me dijeran, Ann, por fin llegaste. Mary, Ann, te extrañamos tanto. Pero lo que recibí fue algo completamente diferente. Algo que nunca, en todos esos años de ilusión, me imaginé que podía pasar. Bloque 6A. El recibimiento frío. Mi hermana Rosa abrió la puerta. No mi mamá, no Daniela, Rosa. La vi parada ahí, con los brazos cruzados y una cara que no mostraba ni una pizca de alegría. Me miró de arriba abajo, como si estuviera viendo a una desconocida. Como si yo fuera alguien que llegaba a molestar. Hola Rosa, le dije con una sonrisa, con la sonrisa más grande que pude poner, a pesar de que algo adentro de mí ya se estaba encogiendo. Ya llegué Ella no se movió No me abrazó, no me invitó a pasar solo, dijo, con una voz seca y fría en llaveo. Me quedé ahí parada como tonta, con mis maletas en las manos, esperando que dijera algo más que me preguntara cómo estuvo el viaje, que me dijera que pasara cualquier cosa, pero no dijo nada. Solo se hizo a un lado para que yo entrara. Entré a la casa y todo se sentía extraño. La casa olía diferente, se veía diferente, habían cambiado los muebles, habían pintado las paredes. Era mi casa, pero al mismo tiempo no lo era. ¿Dónde está mi mamá?, pregunté. Está descansando, dijo Rosa sin mirarme. Ya no tiene tanta energía como antes. Y Daniela, en su casa. Ya no vive aquí, tiene su propio departamento. Sentí una punzada en el pecho. Daniela ya no vivía ahí. Ya tenía su propia vida, su propio espacio, y yo no formaba parte de eso. Dejé mis maletas en la sala y fui al cuarto de mi mamá. Toqué despacito la puerta y entré. Mi mamá estaba acostada en su cama. Se veía tan chiquita, tan frágil. Ya no era la mujer fuerte que yo recordaba. Ahora era una señora mayor, enferma, cansada. Mamá, le dije suavecito a Ann, ya llegué, ya estoy aquí. Ahí abrió los ojos y me miró. Y en esa mirada vi algo que me rompió. No era alegría, no era emoción, era cansancio. Y algo más, algo que parecía resentimiento. Ay, Mari, dijo con voz débil Ann, ya llegaste. Sí, mamá, ya estoy aquí, ya vine para quedarme contigo. Ella solo asintió, no me abrazó, no lloró de felicidad, solo cerró los ojos de nuevo, como si mi presencia la agotara. Salí de su cuarto con un nudo en la garganta. Esto no era lo que yo esperaba. Esto no era el recibimiento que yo había soñado durante todos esos años. Rosa estaba en la cocina preparando café. Me acerqué a ella. Rosa, ¿pasa algo? ¿Están enojadas conmigo? Ella dejó la taza con fuerza sobre la mesa. Me volteó a ver con unos ojos llenos de rabia. ¿Que si pasa algo?, dijo, levantando la voz. ¿De verdad me estás preguntando eso? John, no entiendo. Claro que no entiendes, Marian. Porque tú te fuiste. Tú te fuiste y nos dejaste aquí a todos. A mí me tocó cuidar a mamá todos estos años. A mí me tocó estar cuando se enfermó. A mí me tocó llevarla al doctor, darle sus medicinas, aguantar sus quejas. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Allá, viviendo tu vida en Estados Unidos. Pero yo mandaba dinero,
Traté de defenderme. El dinero no lo es todo. María, mamá, no necesitaba dinero. Necesitaba a su hija, y tú no esta viste. Sus palabras me golpearon como cachetadas. Cada una dolía más que la anterior. Yo me fui por ustedes, le dije con lágrimas en los ojos. Yo me sacrifiqué por esta familia. ¿Te sacrificaste? Rosa se rió, pero era una risa amarga, llena de veneno. Tú te fuiste porque quisiste. Porque querías una vida mejor. No te hagas la mártir ahora, no supe qué decir. Me quedé ahí, callada, sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba. Al día siguiente fui a buscar a Daniela. Pregunté dónde vivía y caminé hasta su departamento. Estaba nerviosísima, no sabía qué me iba a decir. Pero necesitaba verla. Necesitaba hablar con ella. Toqué la puerta de su departamento. Escuché pasos adentro. Y cuando abrió, me quedé sin aire. Mi hija estaba ahí frente a mí. Ya no era una niña. Era una mujer, alta, con el pelo largo, vestida para ir a trabajar. Se veía hermosa, pero cuando me vio, su cara se endureció. Hola, Daniela, le dije. La voz se me quebró. ¿Puedo pasar? Ella se quedó parada en la puerta, sin moverse. Me miró de arriba abajo, igual que Rosa, como si yo fuera una extraña. ¿Para qué? Me preguntó, pues. Para que platiquemos, para que nos pongamos al día. Mija, tengo tanto que contarte, tanto que preguntarte, ahora no tengo tiempo. Voy tarde al trabajo. Entonces más tarde, no, mañana. Cuando tú puedas, Anella suspiró. Un suspiro pesado, molesto. Mira, mamá, o como quieras que te llame, porque la verdad, ya ni sé si puedo llamarte mamá. Tú te fuiste cuando yo tenía 5 años y ahora regresas como si nada, como si pudieras recuperar todo ese tiempo. Pero no se puede. Ya pasó. Ya crecí. Ya hice mi vida y tú no estuviste. Pero yo lo hice por ti. Intenté explicarle. No, me interrumpió. Su voz sonaba dura, fría. Tú lo hiciste por ti, porque era más fácil irte que quedarte y luchar aquí. Me dejaste con la abuela me abandonaste, y ahora vienes a buscar ¿qué? ¿Perdón, amor? Pues lo siento, pero ya es muy tarde. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Daniela, por favor, tengo que ir, me dijo. Y cerró la puerta. Ahí me quedé, parada frente a esa puerta cerrada, llorando como no había llorado en años. Caminé de regreso a la casa de mi mamá, sin saber ni cómo llegué. Todo era un borrón de lágrimas. Cuando entré, Rosa estaba ahí, y me miró con algo que parecía lástima, pero también había satisfacción en sus ojos, como si le diera gusto verme sufrir. ¿Ya fuiste con Daniela?, me preguntó. Yo solo asentí, sin poder hablar ante. Lo dije. Ya no eres bienvenida aquí. Marian, ya no formas parte de esta familia. Tú te fuiste y nosotros seguimos sin ti. Aprendimos a vivir sin ti. Y ahora ya no te necesitamos. Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón. Pero yo soy su hermana, soy la mamá de Daniela, soy hija de doña Conchita en nombre, sí, pero nada más porque, para ser familia de verdad hay que estar. ¿Y tú nunca estuviste, Fui a mi cuarto, al cuarto que había sido mío hace tantos años. Pero ya ni siquiera era mi cuarto. Rosa lo había convertido en su cuarto de costura. Mis cosas ya no estaban. Nada de lo mío quedaba ahí. Me senté en la cama y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Había viajado miles de kilómetros para regresar a casa. Había soñado con este momento durante 20 años. Había trabajado, había ahorrado, había aguantado soledad y humillaciones, todo con la ilusión de volver. Pero la casa a la que regresé ya no existía. La familia que yo recordaba ya no estaba. Y la mujer que había sido Mari López, la que se fue con 25 años llena de esperanzas, esa mujer también había desaparecido. En su lugar, solo quedaba yo, una desconocida en su propia tierra, una intrusa en su propia familia. Y lo peor de todo era que no tenía a dónde ir, porque en Estados Unidos nunca había sido mía. Y ahora en México tampoco. No pertenecía a ningún lado. Y esa noche, acostada en esa cama que no era mía, en esa casa que ya no me quería, me hice la pregunta que me atormentaría durante mucho tiempo. ¿Qué hago ahora? Los primeros días después de mi llegada fueron un infierno. No hay otra palabra para describirlo. Un infierno silencioso, frío.
donde yo era el único fantasma que nadie quería ver. Me levantaba en las mañanas y trataba de hacer las cosas que hacía antes. Quería ayudar en la casa, cocinar para mi mamá, limpiar, hacer algo útil, pero Rosa no me dejaba. Cada vez que yo intentaba algo, ella me quitaba las cosas de las manos. Yo ya tengo mi manera de hacer las cosas, me decía. No necesito que vengas a cambiar todo. Yo solo estaba tratando de ayudar, de sentirme parte de algo. Pero ella no me lo permitía. Mi mamá pasaba la mayor parte del día en su cuarto. Yo entraba a verla, a preguntarle cómo estaba, si necesitaba algo. Y ella me contestaba con monosílabos. Bien, no. Después. Nunca me preguntó cómo me había ido en Estados Unidos. Nunca me preguntó si estaba cansada del viaje, si estaba bien, si necesitaba algo yo nadan. Y eso me dolía más que cualquier palabra dura. Porque una cosa es que te griten, que te reclamen, que te digan todo lo que hiciste mal. Eso duele, pero al menos es algo, al menos te están viendo. Pero la indiferencia es peor. La indiferencia es como si no existieras. Intenté varias veces hablar con Daniela. Le mandaba mensajes, le marcaba, pero ella casi nunca contestaba. Y cuando lo hacía, era con respuestas cortas, frías en estoy ocupada. Ahora no puedo, luego hablamos. Pero ese luego nunca llegaba. Hubo un día que la vi en el mercado Niva con unas amigas. Cuando me vio, su cara cambió. Se puso tensa. Yo me acerqué a saludarla, emocionada de verla aunque fuera por casualidad. Hola, mija, le dije con una sonrisa. Ella solo me saludó de beso en la mejilla, rápido, sin ganas, como se saluda a una conocida lejana. No como se saluda a tu mamá. Sus amigas me miraron con curiosidad, y Daniela les dijo, con una voz que traté de que sonara normal pero que yo noté rara. Ella es, mi mamá, ella es... No, esta es mi mamá con orgullo. No les presento a mi mamá. Solo ella es... Como si yo fuera un trámite, un dato, algo que había que aclarar pero que no tenía importancia. Después de eso se despidió rápido y se fue con sus amigas. Yo me quedé ahí parada, con las verduras en la mano, sintiendo que algo se rompía dentro de mí otra vez. En las noches era cuando peor me sentía. Me acostaba en esa cama y me ponía a pensar. A recordar, a cuestionarme todo. ¿Por qué había regresado? ¿Qué esperaba encontrar aquí? Me daba rabia conmigo misma por haber sido tan ingenua. Por haber creído que después de 20 años todo iba a estar bien. Que el amor de familia iba a poder más que el tiempo. Pero también me daba rabia con ello, porque yo sí me había sacrificado, yo sí había trabajado duro, yo sí había mandado dinero todos esos años, y eso tenía que valer algo. O no, pero al mismo tiempo me sentía culpable, porque tal vez tenían razón, tal vez yo los había abandonado. Tal vez el dinero no era suficiente, tal vez debía haber encontrado otra manera. Esa mezcla de sentimientos me estaba volviendo loca. Rabia, tristeza, culpa, resentimiento, todo junto, todo revuelto, todo el tiempo. Había días en que me despertaba llorando, días en que no quería levantarme de la cama, días en que pensaba, ¿para qué? ¿Para qué seguir intentando? Empecé a sentirme como una extranjera en mi propio pueblo. Salía a la calle y la gente... me veía raro. Los vecinos me saludaban, pero con esa cortesía falsa que se le tiene a alguien que ya no conoces bien. Ay, Mari, ¿ya regresaste? ¿Y cómo te fue allá? Y yo no sabía qué contestar, porque ¿cómo les explicas que te fue bien y mal al mismo tiempo? ¿Que juntaste dinero pero perdiste a tu familia? ¿Que sobreviviste pero no viviste? Así que solo decían bien, gracias. Ya estoy de vuelta, y ellos asentían y se iban. Y yo seguía caminando sola. Hubo una tarde que me encontré a una señora que había sido mi amiga de la infancia, Lupita. Nos conocíamos desde chiquitas. Fuimos juntas a la escuela. Cuando me vio, se emocionó. Mari, qué gusto verte. Pensé que ya no ibas a volver. Y yo me sentí tan aliviada de que alguien se alegrara de verme. Alguien que no me tratara con frialdad. Nos sentamos a tomar un café en el centro y platicamos. Le conté un poco de mi vida en Estados Unidos. Ella me contó de la suya aquí. Se había casado, tenía 3 hijos, trabajaba en una tienda. Pero lo mejor, me dijo con una sonrisa, es que nunca me separé de mis hijos. Los vi crecer.
Estuve ahí en todo, Ang. No lo dijo con mala intención. Lo sé, Am, pero sus palabras me cayeron como piedras, porque ella tenía lo que yo había perdido. Ella tenía esos recuerdos, esa conexión, esa vida que yo había sacrificado, y me pregunté si había valido la pena. Si realmente había valido la pena. En las noches, sola en mi cuarto, me agarraba llorando, y trataba de llorar en silencio para que nadie me escuchara, porque no quería darles el gusto de verme débil. Pero por dentro me estaba desmoronando. Sentía que todo lo que había hecho, todos esos años de trabajo, de soledad, de sacrificio, había sido para nada, porque al final del camino no tenía nada, ni familia, ni hogar, ni pertenencia. Solo tenía un poco de dinero en el banco y un corazón roto en 1000 pedazos. Una noche, en una de esas crisis de llanto, agarré mi teléfono y le marqué a Graciela. Necesitaba escuchar una voz amiga. Necesitaba hablar con alguien que me entendiera. Cuando contestó, me eché a llorar de inmediato. Mary, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y le conté todo lo que había pasado desde que llegué. El rechazo de mi familia, la frialdad de Daniela, el sentimiento de no pertenecer a ningún lado. Graciela me escuchó en silencio, y cuando terminé me dijo algo que nunca voy a olvidar a Mary. A veces la familia no está en la sangre. A veces la familia es donde tú decides estar, donde te sientas amada, donde te sientan en paz. Esas palabras se me quedaron grabadas porque tenía razón. Yo había pasado 20 años persiguiendo una idea de familia que ya no existía, una idea romántica de regresar a casa y que todo estuviera bien. Pero esa casa ya no era mía. Esa familia ya no me quería, y tenía que aceptarlo. Por más que doliera, tenía que aceptar que las cosas habían cambiado, que yo había cambiado, que ellos habían cambiado, y que tal vez, solo tal vez, mi lugar ya no estaba aquí. Pasaron las semanas y la situación no mejoraba. Al contrario, cada día que pasaba me sentía más fuera de lugar, más rechazada, más invisible. Rosa ya ni siquiera me hablaba si no era necesario. En la casa nos cruzábamos como dos extrañas que comparten el mismo techo. Ella cocinaba para mi mamá y para ella. A mí me dejaba las sobras, no ni eso. A veces yo tenía que cocinar aparte, en horarios diferentes, para no estorbar. Era como vivir en un hotel donde no eres bienvenida, donde sabes que están esperando a que te vayas. Mi mamá seguía distante. Yo trataba de acercarme a ella, de pasar tiempo juntas, de recordar viejos tiempos. Pero ella no respondía, se quedaba callada, mirando por la ventana, como si yo no estuviera ahí. Un día me armé de valor y le pregunté directamente: mamá, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué estás enojada conmigo? Ella me miró con esos ojos cansados y me dijo algo que me destrozó. No estoy enojada. Mary, solo estoy cansada. Cansada de esperar, cansada de extrañar. Ya me acostumbré a vivir sin ti. Y ahora que estás aquí, no sé qué hacer contigo. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Ya me acostumbré a vivir sin ti. Eso era lo que yo era para ella ahora. Un estorbo, una incomodidad. Alguien que llegó a interrumpir la vida que ya habían construido sin mí. Con Daniela, las cosas estaban igual de mal. O peor, porque al menos con mi mamá y con Rosa podía intentar hablar, aunque no quisieran escucharme. Pero con Daniela ya ni siquiera eso. Ella me evitaba completamente. No contestaba mis llamadas, no respondía a mis mensajes, y cuando yo iba a buscarla a su departamento, no abría la puerta aunque yo sabía que estaba adentro. Una vez la encontré en la calle Niva con un muchacho, parecía su novio por la manera en que caminaban juntos. Me acerqué a saludarla. Daniela, espera, le dije. Ella se detuvo, con cara de fastidio. ¿Qué quieres? Solo quiero que hablemos, mija. Por favor. Aunque sea unos minutos. El muchacho que iba con ella me miró con incomodidad. Daniela le dijo: ve adelantándote. Yo te alcanzo. Cuando él se fue, Daniela me volteó a ver con los brazos cruzados. Ya te dije que no tengo nada que hablar contigo. Pero yo necesito que me escuches. Necesito que entiendas por qué me fui. ¿Por qué hice lo que hice? Ya sé por qué lo hiciste. Me lo explicaste 1000 veces por teléfono, que lo hiciste por mí, que todo fue por darme una mejor vida. Pero ¿sabes qué? No me importa, porque yo no te pedí que te fueras.
Yo no te pedí que me mandaras dinero. Yo solo quería a mi mamá. Y tú no estuviste, pero traté. Traté de estar presente de otras maneras. No es lo mismo, me interrumpió. Su voz temblaba, y me di cuenta de que ella también estaba al borde de las lágrimas. No es lo mismo una llamada que un abrazo. No es lo mismo un regalo que una mamá que esté ahí cuando te caes y te raspas la rodilla. O cuando te hacen bullying en la escuela, o cuando tienes tu primer desamor. Tú no estuviste en nada de eso, y ahora vienes a querer ser mi mamá, pero ya no te necesito. Ya crecí, ya aprendí a vivir sin ti. Esas palabras me partieron en dos. Daniela, por favor, Anon. Ya basta. Déjame en paz, por favor. Y se fue en camino rápido, casi corriendo, y yo me quedé ahí parada, viendo cómo se alejaba. Las humillaciones no eran solo de mi familia, también venían de otras partes. La gente del pueblo empezó a hablar. Ya sabes cómo son los pueblos chicos. Todos se meten en la vida de todos. Escuché los chismes, que si yo me había creído mucho por haber vivido en Estados Unidos, que si ahora me sentía superior, que si había regresado porque me había ido mal allá. Nada de eso era verdad. Pero la gente no necesita la verdad para hablar. Una vez fui a comprar al mercado y escuché a dos señoras hablando de Mian. No se dieron cuenta de que yo estaba cerca. Esa es Mari López. Mari López, la que se fue y dejó a su hija botada. Ay, Xian, ¿y ahora? Dicen que la hija no la quiere ni ver. ¿Y quién la culpa, verdad? Una madre que abandona a sus hijos no merece cariño. Me quedé helada, quise gritarles. Quise decirles que ellas no sabían nada, que no sabían lo que yo había sufrido, lo que había sacrificado, pero no dije nada. Solo agarré mis cosas y me fui. Cada día que pasaba me sentía más sola, más rechazada, más perdida. Empecé a salir menos de la casa. No quería encontrarme con gente, no quería escuchar más chismes, no quería ver más caras de lástima o de desprecio. Me encerraba en mi cuarto y pasaba horas ahí, sin hacer nada, solo pensando, dándole vueltas a todo. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba en un lugar oscuro, gritando, y nadie me escuchaba. Soñaba que Daniela era chiquita y me buscaba, pero yo no podía llegar a ella. Soñaba que estaba en la frontera otra vez, tratando de cruzar, pero nunca lo lograba. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que me ahogaba. Rosa notó que yo estaba mal, pero no porque le importara. Solo porque quería que me fuera. Un día me dijo, ya llevas aquí más de un mes, Mari. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? La pregunta fue como una bofetada. Porque no era, ¿cómo estás? O, ¿necesitas algo? Era, ¿cuándo te vas? No sé, le contesté, pensé que podía quedarme aquí con ustedes. Ella negó con la cabeza. Esto no está funcionando. Tú lo sabes, yo lo sé. Todos lo saben. No encajas aquí, Marian ya no. Sus palabras me dolieron, pero no pude negarlas. Porque tenía razón. Yo no encajaba ahí, y cada día que me quedaba era más doloroso, para mí, y probablemente para ellos también. Empecé a pensar seriamente en irme, en buscar otro lugar, pero ¿a dónde? ¿De regreso a Estados Unidos? ¿A otro estado en México? ¿A donde va una mujer de 50 años que no tiene hogar ni familia que la quiera? Me sentía atrapada, en un limbo, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Una noche, después de otra pesadilla, me levanté y salí al patio. Eran como las 3 de la mañana. Todo estaba oscuro y silencioso. Me senté en un banco que estaba ahí y me puse a mirar el cielo. Las estrellas brillaban, tantas estrellas. Las mismas estrellas que veía cuando era niña en este mismo pueblo. Las mismas estrellas que veía desde California cuando me sentía sola, y me di cuenta de algo. No importaba dónde estuviera, el cielo era el mismo. Las estrellas eran las mismas. Pero yo ya no era la misma. Yo había cambiado, y el mundo alrededor de mí también, y tenía que aceptarlo. Tenía que dejar de aferrarme a un pasado que ya no existía, a una familia que ya no me quería. Tenía que tomar una decisión. Una decisión difícil, dolorosa, pero necesaria. Tenía que decidir dónde quería estar y con quién. Porque seguir aquí, viviendo en el rechazo, en la frialdad, en el dolor, no era vivir, era solo existir.
Y yo ya había perdido demasiados años como para seguir perdiendo más a la decisión. No llegó de un día para otro, no fue un momento de claridad mágica donde todo de repente tuvo sentido. Fue más bien un proceso lento y doloroso de aceptar la realidad. La realidad era simple. Yo ya no tenía un lugar aquí. Mi familia no me quería. Mi hija no me necesitaba. Mi pueblo me veía como una extraña. Y yo no podía seguir viviendo así. No podía seguir rogando por amor, por aceptación, por un lugar en la vida de las personas que se suponía me deberían amar. Una tarde estaba sentada en el patio, viendo cómo Rosa tendía la ropa. Ella hacía todo en silencio, sin mirarme, como siempre, como si yo no existiera, y algo dentro de mí se quebró, pero no de tristeza. De cansancio, estaba cansada. Cansada de sentirme invisible, cansada de pedir perdón por algo que hice con las mejores intenciones, cansada de cargar con toda la culpa, porque sí, tal vez me equivoqué. Tal vez debí haber encontrado otra manera. Tal vez el dinero no fue suficiente, pero yo hice lo que pude con lo que tenía. Y eso tiene que contar para algo, ¿o no? Esa noche llamé a Graciela otra vez. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba hablar con alguien que me entendiera. Graciela, le dije, creo que voy a regresar. Hubo un silencio del otro lado. Después ella preguntó, ¿a Los Ángeles? Sí, ahí no tengo nada que hacer aquí. Mi familia no me quiere. Y yo ya no puedo seguir así. Me estoy muriendo por dentro. Graciela suspiró. Si esa es tu decisión, Mari, yo te apoyo. Y sabes que aquí tienes un lugar. Puedes quedarte conmigo hasta que te acomodes. Pero, ¿estás segura? ¿No te vas a arrepentir? No lo sé, le contesté honestamente, pero lo que sí sé es que no puedo quedarme aquí. No así después de colgar, me quedé mucho tiempo pensando. ¿De verdad quería regresar a Estados Unidos? ¿Regresar a limpiar casas? ¿Regresar a ser invisible en otro país? Pero al menos allá tenía a Graciela. Tenía trabajo. Tenía una rutina y lo más importante, allá nadie me trataba con desprecio por haber tomado una decisión difícil. Al día siguiente, fui a hablar con mi mamá. Toqué su puerta y entré. Ella estaba sentada en su cama, viendo la televisión. Mamá, le dije, necesito hablar contigo. Ella apagó la televisión y me miró. Voy a irme, le dije. Directo sin rodeos. Voy a regresar a Estados Unidos. Esperaba que dijera algo, que me pidiera que me quedara, que me dijera que me iba a extrañar en algo, pero solo asintió. Está bien, dijo sí. Eso es lo que quieres. No es lo que quiero, mamá. Es lo que tengo que hacer. Porque aquí ya no soy bienvenida. Y yo no puedo seguir viviendo donde no me quieren. Mi mamá bajó la mirada. Por un momento pensé que iba a decir algo más, que iba a abrirse, que iba a decirme que si me quería, que solo estaba dolida, que necesitábamos tiempo, Pero no dijo nada, solo se quedó ahí, callada. Salí de su cuarto con el corazón encogido, pero también con una extraña sensación de alivio, porque por fin había tomado una decisión. Por fin había dejado de esperar algo que nunca iba a llegar. Le dije a Rosa también, y ella solo me dijo, creo que es lo mejor. No hubo despedidas emocionales, no hubo te vamos a extrañar ni cuídate mucho. Nada de eso. Solo un está bien y un es lo mejor. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Intenté una última vez hablar con Daniela. Fui a su departamento. Toqué y toqué hasta que por fin abrió. ¿Qué quieres?, me preguntó. Molesta. Vengo a despedirme. Me voy a regresar a Estados Unidos. Ella me miró sin ninguna emoción en la cara. Bueno, en buen viaje. Daniela, por favor. No quiero irme así. No quiero que las cosas queden así entre nosotras. ¿Y cómo quieres que queden? ¿Quieres que te diga que te perdono? ¿Que todo está bien? Pues no está bien. Nunca va a estar bien. Pero haz lo que quieras. Al fin ya me acostumbré a que no estés. Cerró la puerta. Y yo me quedé ahí, viendo esa puerta cerrada, sintiendo que había perdido a mi hija para siempre. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se soltó. Como si hubiera estado agarrando algo con mucha fuerza y por fin lo dejara ir, porque no podía obligarla a quererme. No podía obligar a nadie a aceptarme. Y ya era tiempo de dejar de intentarlo.
Los siguientes días los pasé empacando. No tenía mucho en unas cuantas maletas con ropa y cosas personales. Eso era todo lo que me quedaba de mi vida en México. El día que me iba, Rosa me llevó a la terminal de autobuses. El viaje fue silencioso. Ninguna de las dos habló. Cuando llegamos, bajé mis maletas y me volteé a verla. «Rosa», le dije, «gracias por cuidar a mamá todos estos años. Sé que no fue fácil. Y sé que te resentiste conmigo por haberme ido, pero quiero que sepas que yo también sufrí, que no fue fácil para mí tampoco». Ella me miró y por primera vez en mucho tiempo vi algo de emoción en sus ojos. Tal vez tristeza, tal vez arrepentimiento. «No sé, cuídate, Mari», me dijo. Y se fue. Subí al autobús con mis maletas y busqué un lugar junto a la ventana. Lo mismo que había hecho 20 años atrás. Pero esta vez no había nadie despidiéndome. No había lágrimas. No había promesas de volver pronto. Solo había John Solan dejando atrás todo otra vez. El autobús arrancó y vi cómo Zacatecas se iba haciendo chiquito por la ventana. Mi pueblo, mi tierra, el lugar donde nací, el lugar donde pensé que iba a morir. Pero ya no era mi lugar. Ya no era mi hogar. Y mientras el paisaje cambiaba afuera, yo me di cuenta de algo importante. Algo que tal vez debí haber entendido hace mucho tiempo. El hogar no es un lugar, no es una casa, ni un pueblo, ni un país. El hogar es donde tú te sientes en paz, donde te sientes amada, donde puedes ser tú misma sin sentirte juzgada o rechazada. Y tal vez yo no tenía ese lugar todavía. Tal vez estaba de nuevo en el camino, buscando, pero al menos ya no estaba atada a algo que me hacía daño. Al menos ya había dejado ir. Han pasado casi 6 meses desde que regresé a Los Ángeles. 6 meses desde que tomé esa decisión que muchos no entendieron, pero que yo sé que era necesaria. Graciela me recibió con los brazos abiertos, igual que había hecho tantos años atrás, y me quedé en su departamento las primeras semanas, hasta que encontré un cuartito para mí, algo chiquito, sencillo, pero mío. Volví a trabajar limpiando casas. Las mismas manos que limpiaban cuando llegué la primera vez, ahora limpiaban otra vez. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Ya no limpiaba con esa urgencia de antes, con esa necesidad de mandar dinero a México. Ahora limpiaba para mí. Para pagar mi renta, mi comida, mis cosas, para tener una vida que fuera mía. Y eso se sentía diferente. Se sentía liberador, no voy a mentir. Los primeros meses fueron difíciles. Había noches en que lloraba, en que me preguntaba si había hecho lo correcto, en que extrañaba a mi mamá. A pesar de todo, en que me dolía pensar en Daniela, porque una cosa es tomar una decisión con la cabeza y otra cosa es que el corazón la acepte, y mi corazón todavía sangraba, pero poco a poco empecé a sanar. Poco a poco empecé a entender que yo no era mala persona por haber tomado las decisiones que tomé, que no era una mala madre por haberme ido a trabajar lejos, que hice lo que pude con lo que tenía en ese momento. Hubiera hecho las cosas diferentes si pudiera regresar el tiempo, tal vez probablemente, pero no puedo regresar el tiempo. Nadie puede, lo único que puedo hacer es seguir adelante y tratar de encontrar paz con las decisiones que tomé. Acá en Los Ángeles volví a juntarme con varias amigas que conocí hace años, a mujeres como yo, mujeres que también dejaron a sus familias para venir a trabajar, mujeres que también cargaban con culpa, con dolor, con la sensación de no pertenecer a ningún lado, y nos juntábamos a platicar, a desahogarnos, a llorar juntas y también a reírnos, porque a pesar de todo, teníamos que seguir viviendo. Una de ellas, que se llama Socorro, me dijo algo que se me quedó muy grabado. Anne-Mary, nosotras hicimos lo que millones de mujeres hacen todos los días. Nos sacrificamos por nuestras familias. Dejamos nuestros países, nuestros hijos, todo, para darles una mejor vida. Y tal vez ellos nunca lo entiendan. Tal vez nunca nos lo agradezcan. Pero eso no quita que lo que hicimos tuvo valor. Tuvo amor, aunque no se ve así, Anne, y tenía razón. Yo amé a mi hija. La amé tanto que estuve dispuesta a dejarla para que tuviera oportunidades, para que estudiara, para que no le faltara nada. ¿Fue la decisión correcta? No lo sé.
Tal vez no, pero fue la única que yo vi en ese momento. Y ya no puedo seguir castigándome por eso, ya no puedo seguir cargando con toda la culpa, porque al final todos tomamos decisiones con la información que tenemos en ese momento, con las opciones que vemos, con los recursos que tenemos. Y yo hice lo mejor que pude. Punto. De mi familia en México, ya casi no sé nada. Mi mamá sigue viva. Rosa me mandó un mensaje hace como 3 meses diciéndome que estaba estable, que seguía con sus medicinas, con sus achaques, pero estable. Le agradecí la información, fue una conversación corta, fría, pero al menos fue algo ante Daniela no sé nada. No me habla, no me busca. Y yo decidí respetar eso, decidí dejar de perseguirla, de rogarle, de intentar forzar una relación que ella claramente no quiere. Tal vez algún día ella entienda, tal vez algún día, cuando sea mayor, cuando tenga sus propios hijos, comprenda las decisiones difíciles que una madre tiene que tomar. O tal vez no, tal vez nunca me perdone, y tengo que estar en paz con eso también, porque yo no puedo controlar lo que ella siente, solo puedo controlar lo que yo hago, y lo que yo decidí hacer es dejar de vivir en el pasado. Dejar de vivir en la culpa, dejar de vivir esperando amor de personas que no me lo pueden dar. Ahora vivo para mí por primera vez en mi vida, vivo para mí y eso no es egoísmo. Eso es supervivencia. Me inscribí a una clase de inglés. Sí, a mis 52 años decidí que era tiempo de aprender bien el idioma, porque si voy a estar aquí, quiero estar bien. Quiero poder defenderme mejor. Quiero poder hablar sin miedo. También empecé a ir a un grupo de apoyo para migrantes. Es un grupo que se reúne en una iglesia los domingos. Y ahí nos juntamos como 20 mujeres, todas con historias parecidas. Y hablamos, Annie, nos apoyamos. Y me he dado cuenta de que no estoy sola, que hay miles de mujeres como yo, mujeres que dejaron todo, que sacrificaron todo, y que también cargan con el dolor de no ser entendidas, de no ser valoradas. Pero juntas nos hacemos más fuertes. Juntas nos recordamos que tenemos valor, que lo que hicimos importa, aunque nadie más lo vea. Hace poco, Graciela me dijo algo que me hizo llorar. Estábamos tomando café en su departamento, como siempre hacemos los domingos, y de repente ella me agarró la mano y me dijo: Anne-Mary, tú eres mi familia. No tenemos la misma sangre, pero eres más hermana para mí que muchas personas que comparten mis apellidos, porque tú has estado aquí, en las buenas y en las malas. Y eso es lo que hace una familia de verdad. Y en ese momento entendí algo muy importante. La familia no siempre es la que nace contigo. A veces la familia es la que eliges, la que construyes, a la que está ahí cuando el mundo se cae. Y yo tengo eso, tengo a Graciela, tengo a Socorro, tengo a las mujeres del grupo, tengo una red de personas que me ven, que me valoran, que me entienden. Y eso es más de lo que tenía en Zacatecas, donde compartía sangre con las personas, pero no corazón. ¿Extraño México? Sí, extraño el olor de la lluvia en la tierra. Extraño las tortillas recién hechas de mi mamá. Extraño el cielo tan azul. Extraño mi idioma sin tener que traducir, pero no extraño el rechazo. No extraño sentirme invisible, no extraño cargar con culpas que no son solo mías, y he aprendido que está bien extrañar algo y al mismo tiempo saber que no puedes regresar a eso, que esos dos sentimientos pueden existir al mismo tiempo. El otro día estaba limpiando una casa muy bonita, con un jardín grande, y me quedé un momento viendo por la ventana, viendo el cielo, y pensé ya no estoy buscando un lugar. Ya no estoy buscando pertenecer a algo que no me quiere. Ahora estoy construyendo mi propio lugar, mi propia paz. Y eso, aunque suene simple, es revolucionario. Al menos para mí, porque toda mi vida estuve tratando de encajar, de ser la hija perfecta, la mamá perfecta, la hermana perfecta, de cumplir con lo que los demás esperaban de mí, pero nunca me pregunté qué esperaba yo de mí misma, sé qué quería yo, qué me hacía feliz a mí. Y ahora, a mis 52 años, apenas estoy empezando a hacerme esas preguntas. Mejor tarde que nunca, supongo. Si alguien me preguntara qué he aprendido de todo esto, les diría varias cosas. Primero, que el amor no siempre es suficiente, que puedes amar a alguien con todo tu corazón y aún así
perderlo. Y no es tu culpa. A veces las circunstancias son más fuertes. Segundo, que el sacrificio no siempre es valorado, que puedes dar todo de ti y aún así no ser reconocida. Y tienes que aprender a estar en paz con eso, porque no haces las cosas por reconocimiento, las haces porque crees que son correctas. Tercero, que el hogar no es un lugar físico, es un sentimiento, es donde te sientes segura, amada, aceptada, y a veces ese lugar está lejos de donde naciste. Y cuarto, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que aunque hayas perdido cosas, aunque hayas cometido errores, siempre puedes levantarte y seguir adelante. Siempre puedes elegir ser feliz, o al menos intentarlo. Yo no sé qué va a pasar con mi vida. No sé si algún día Daniela me va a buscar, si mi mamá me va a perdonar antes de morir, si Rosa algún día va a entender. No tengo esas respuestas. Y he aprendido a estar bien con no tenerlas. Lo que sí sé es que yo estoy aquí aunque estoy viva, que estoy trabajando en sanar, en perdonarme, en construir una vida que tenga sentido para mí, y eso ya es mucho. No tengo una historia con final feliz. No puedo decirles que todo se arregló y que ahora mi familia me ama, y todos vivimos felices, porque eso sería mentira. Mi historia es más complicada que eso, más real que eso. Mi historia es la de una mujer que se fue buscando algo mejor, que sacrificó todo aunque perdió mucho, pero que al final aprendió algo valioso aunque ella también importa. Que su vida también tiene valor, así no tenga a nadie que se lo confirme. Y si tú que estás leyendo esto o viendo este video, ¿te has sentido así alguna vez? Si has sentido que no perteneces a ningún lado, si has sentido que sacrificaste todo y nadie lo valora, si has sentido que tu propia familia te rechaza, quiero que sepas que no estás sola, aunque yo te entiendo, que hay muchas de nosotras cargando historias parecidas. Y quiero decirte algo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí hace mucho tiempo: no necesitas la aprobación de nadie para seguir adelante, no necesitas que te perdonen para perdonarte a ti misma. No necesitas un lugar perfecto para ser feliz. Solo necesitas decidir que tú importas, aunque tu paz importa, y construir desde ahí. Yo estoy en ese proceso, ahí no es fácil. Y hay días malos, pero hay días buenos también. Y esos días buenos me recuerdan que valió la pena levantarme, que valió la pena intentarlo otra vez. Mi nombre es María del Carmen López, tengo 52 años y esta es mi historia, Anum. Historia sin final, perfecto, pero una historia mía, real, verdadera. Y si mi historia le sirve a alguien, si alguien se siente menos sola después de escucharla, entonces todo esto valió la pena. Gracias por escucharme, por estar aquí, por no juzgarme. Si tú también tienes una historia parecida, déjame un comentario, porque me gustaría saber que no soy la única, que no estamos solas en esto. Y si te gustó este relato, suscríbete al canal Ellas en el Norte, porque aquí compartimos historias reales de mujeres latinas. Historias que no siempre son bonitas, pero que son verdaderas. Y la verdad, aunque duela, siempre vale más que la mentira. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Y recuerden, ustedes también importan. Su paz también importa. Hasta pronto.